Hoy vamos a ver el uso de ciertas herramientas de cálculo que son importantes para la asignatura de electrónica industrial. Y para ello vamos a utilizar dos formas de onda de ejemplo. Un voltaje, que es una onda cuadrada, que la primera mitad del ciclo es positiva con un valor V y la segunda mitad es negativa con el mismo valor V, y en una corriente que es semi-rectificada, donde la primera mitad del ciclo es una sinusoidal, mientras que la segunda mitad del ciclo es cero. En el caso de las señales sinusoidales, es conveniente que se definan los límites de operación en términos de ángulo, de tal forma de que después las integrales sean más fáciles de solucionar. En este caso, entonces pueden definirse de esta forma, en donde el periodo se hace igual a 2pi y por lo tanto la definición de la corriente se mantiene exactamente igual y seno de omega t, pero el ángulo es el que cambia, ya no es solamente el tiempo. En este caso es 0 y pi, y 0 si el ángulo está entre pi y 2pi. Bien, las señales son equivalentes, estas dos señales son exactamente la misma, pero el- los rangos en los cuales se va a hacer la integración luego para poder resolver ya sea el valor medio, RMS o las potencias, va a resultar más simple de resolver. Bien, primero vamos a calcular el valor medio. Para el caso del voltaje es 1 partido por t por integral de 0 a t del voltaje de t de t. Y acá yo rápidamente puedo decir que es cero. ¿Por qué es cero? Porque B de t es una señal simétrica. Con respecto a cero. Es decir, el área, el área verde que está escrita ahí, tanto en la parte del 0 al t medios, es igual al área que hay entre medios y t. Por lo tanto, al hacer la integral, esas áreas se van a restar, que son iguales, y el valor va a ser cero. Eso siempre va a suceder cuando hayan señales que sean simétricas con respecto al cero. En este caso, un, puede ser una señal cuadrada, una señal sinusoidal, una señal triangular, que ustedes vean efectivamente que son simétricas y entonces pueden inmediatamente indicar que el valor medio es cero. En el caso de la corriente esto no es así, porque en el caso de la corriente sí tenemos un valor medio, ya que la señal no es simétrica, de hecho ni siquiera es negativa, es solamente positiva. Entonces en el caso de la corriente le voy a llamar B0 al valor medio, y 0 al valor medio es 1 sobre t, la integral de t de t. Y aquí ya pueden darse cuenta que conviene escribirla en términos del ángulo en lugar del tiempo, porque los límites de integración de la corriente van a resultar más simples de evaluar. ¿Ya? Entonces en este caso nos quedaría 1 sobre 2t entre 0 y 2pi y de omega t, y esto sería entonces 1 sobre 2pi de 0 a pi, solamente a pi. ¿Por qué? Porque la segunda mitad del ciclo la corriente es cero, por lo tanto no va a tener ningún valor. Y en la mitad del ciclo, el valor de la corriente es I, seno de omega t de omega t. Si hacemos la integral, entonces nos va a quedar I sobre 2pi por menos, la integral de seno es menos coseno de omega t, evaluado entre 0 y pi. Entonces esto lo voy a escribir acá, ¿cierto? Voy a continuar acá abajo. I partido por 2pi por menos coseno de pi más el coseno de 0. Aquí pueden ver que el coseno de 0 es 1, y el coseno de pi es menos 1. Por lo tanto, la suma de todo esto me va a dar 2. Ese 2 se va a cancelar con el 2 que está en el denominador, y por lo tanto este valor medio me va a dar simplemente i partido por pi. Eso quiere decir que el área que yo tengo acá, si yo la integro en todo el periodo y la divido por el largo del periodo, o sea, calculo su valor medio, me va a dar un resultado que está más o menos por aquí. Más o menos un tercio. Esto es I0.
Luego vamos a ver el valor RMS. ¿Ya? En el valor RMS, para las señales sinusoidales es muy simple, porque simplemente la amplitud partido por raíz de 2. Pero ninguna de estas dos señales es sinusoidales, por lo tanto vamos a tener que calcular el valor RMS usando la ecuación genérica. Al valor RMS también se le llama valor efectivo. En algunos libros o apuntes los van a poder encontrar de esa forma. Entonces, en el caso del voltaje, mi RMS es, el RMS viene de root, la raíz, min, que significa el valor medio, square, es decir, el cuadrado de la función que yo quiero calcular. Bien, en este caso, la señal está definida en dos periodos, entre 0 y t medio y t medio y t. Por lo tanto, podemos escribirla de la siguiente forma. 1 sobre t por integral de 0 a t medios de b al cuadrado de t, porque es constante en ese mitad de periodo, más 1 sobre t, la integral del segundo periodo, es decir, desde t medio a t, de menos b al cuadrado por dt. Bien, el menos b al cuadrado obviamente va a pasar positivo y en el caso, y como es constante, puede salir inmediatamente de la raíz. Lo podemos escribir como b por raíz de 1 sobre t por integral entre t y entre 0 y t medio. Por lo tanto, esto va a ser t medios. Pongamos t medio menos 0 para que les quede claro que ahí estuvo la evaluación. Más la segunda integral, que es 1 sobre t de t menos t medios. Y esto me va a dar la raíz de 1 medio más 1 medio, por lo tanto, es la raíz de 1. Eso quiere decir que BRMS de esta señal cuadrada es simplemente B. Y eso se va a cumplir siempre. En una onda cuadrada, el valor RMS es la amplitud. ¿Mm? Si en algunos de los ejercicios tienen que resolver una onda cuadrada, van a poder inmediatamente calcular el RMS si se acuerdan de esta definición. ¿Qué pasa en la corriente? En la corriente es un poco más complejo porque tenemos lo siguiente. IRMS es igual a la raíz de 1 sobre... Aquí la voy a escribir en términos de ángulo. 2pi de 0 a 2pi. Recuerden que em, es completamente equivalente uno con el otro. Entonces nos queda 1 sobre 2pi por la integral de 0 hasta donde la señal es válida, o sea, hasta pi de la señal al cuadrado y seno de omega t al cuadrado de omega t. El i es constante, por lo tanto, y como está al cuadrado y después hay una raíz, puede salir de la raíz y dentro de la raíz me va a quedar entonces 1 sobre 2pi por la integral de 0 a pi del seno al cuadrado de omega t de omega t. Bien, aquí tengo entonces la integral de una trigonométrica, de una señal trigonométrica al cuadrado. Para eso tengo que usar una igualdad trigonométrica. En nuestro caso, la igualdad trigonométrica que hay que utilizar es que seno cuadrado de omega t es igual a 1 menos el coseno del doble del ángulo, 2 omega t medios. Y esa señal sí la podemos fácilmente integrar. Entonces la integral la voy a resolver afuera y después la voy a ingresar a la raíz. Entonces la integral de 0 a t de el seno de omega t es la integral de 1 menos coseno de 2 omega t medios. Y esto sería igual entonces a un medio integral de 0 a pi de t
perdón, d omega t, d omega t. Entonces esto es un medio integral de 0 a pi de d omega t menos un medio la integral de 0 a pi del coseno de 2 omega t. Bien, si resolvemos esta expresión nos va a quedar un medio por pi menos 0, nos va a quedar entonces pi medio. Y si se fijan en la segunda integral, estoy integrando entre 0 y pi, pero una señal que es el doble de la frecuencia. Es decir, estoy en el fondo integrando una señal sinusoidal entre 0 y 2pi. El equivalente a integrarlo todo un periodo. Y la integral de un periodo de una señal sinusoidal, ¿cierto? O cosenoidal, es 0, porque es una señal simétrica con respecto a 0. Por lo tanto, esto es 0 y nos queda solamente el pi medios. Reemplazándolo en la expresión original, entonces nos queda que el IRMS es I raíz de 1 dividido por 2pi por la integral, y esa integral es pi medio. Por lo tanto, nos queda, los valores de pi se cancelan, abajo me queda un 4, pero la raíz cuadrada es 2. Por lo tanto, aquí tengo un I medio. Ese es el valor RMS de esta señal, el I medios. Bien, ahora vamos a calcular las expresiones en frecuencia de esta señal, ya los componentes de frecuencia. Sabemos que en el caso del voltaje, el voltaje T es igual al V0, ¿cierto? Que ya lo definimos ahí arriba, que es el valor medio, más la sumatoria sobre H de los V a H por el seno, señales que están asociadas al seno de H omega T, es decir, de distintos armónicos, y esto desde 1 hasta infinito, más la sumatoria desde 1 a infinito de BH coseno de H omega T. Es decir, un término que está asociado a los componentes seno y otro término que está asociado a los componentes coseno. Entonces, el V0 ya lo calculamos porque recuerden que corresponde al mismo valor medio que calculamos al principio. Y lo que falta calcular son los componentes armónicos. En este caso tenemos entonces V a H es igual 1 sobre pi por la integral de 0 a 2pi de el voltaje por el seno de H omega T. Esa es la expresión para poder calcular el voltaje. Y en nuestro caso, la señal tiene simetría par, perdón, tiene simetría de media onda. Eso quiere decir que la parte positiva de la señal, el primer medio ciclo de la señal, es completamente inverso al segundo medio ciclo. Y por lo tanto, cuando lo multiplicamos por un seno, las señales se van a revertir y va a ser en el fondo el doble de la señal original. Por lo tanto, podemos expresar este mismo término, BAH, como 2 dividido por pi, por la señal entre 0 y pi, de la señal que estamos calculando, que en nuestro caso es simplemente B por el seno de H omega T, porque la primera mitad del ciclo es constante. Esto me da entonces 2b partido por pi por la integral de 0 a pi de seno de H omega T, de omega T. Esta integral es relativamente simple, ¿cierto? 2 sobre pi por la integral de un seno es el menos coseno de H omega T evaluado entre 0 y pi dividido por H.
¿Mm? Si reemplazamos los valores de la evaluación, nos queda 2b partido por pi por pi h, voy a dejar el h en este término, por menos coseno de h por pi más coseno de 0. Y ese coseno de 0 es 1. Por lo tanto, yo puedo escribir este término como 2b por pi por h por 1 menos coseno de h por pi. ¿Ok? Ahora, la idea es expresarlo en términos eh, de frecuencia, de cómo se comporta con respecto a los distintos armónicos que pueden existir. Si analizamos el comportamiento de este término, vemos que para h igual a 1, 2, 3, 4, y con eso ya van a encontrar un patrón. El coseno de pi h es, para el caso de h igual a 1, es coseno de pi, eso es menos 1. Para el caso de h igual a 2, me queda coseno de 2pi, que es 1. Luego me queda coseno de 3pi, que es menos 1. Después 4pi, que es 1. Y ustedes pueden ver que va alternándose entre menos 1 y 1. Entonces, el término que yo tengo acá, que es 1 menos ese coseno, queda 1 menos menos 1, esto es un 2. 1 menos 1, 0. 1 menos menos 1, 2, 0. Entonces pueden ver que solamente esta señal o este término solamente existe cuando hay términos impares. Hay armónicos impares. Para los armónicos pares el resultado es 0. Por lo tanto, B a H lo puedo definir como 2b por pi partido por h, pero solamente en los términos impares, por lo tanto me quedaría multiplicado por 2, 4 partido por pi por b sobre h, si h es impar, y si es par, vemos que el resultado de 1 menos coseno es 0, por lo tanto es 0, h es par. Con eso podemos definir el BAH. Ahora tenemos que definir el BBH, o calcular, perdón, el BBH, el coeficiente que está asociado al coseno. Y corresponde a BBH es la misma expresión, pero esta vez multiplicada por un coseno. Yo también voy a aplicar inmediatamente el 2 sobre pi, de 0 a pi, voltaje por el coseno de omega t, perdón, de h omega t, porque estamos calculando los armónicos de omega t. Y eso es 2b sobre pi por la integral de 0 a pi del coseno. H omega t. La integral del coseno es seno positivo. Entonces nos queda 2 sobre b partido por pi por el seno de h omega t entre 0 y pi partido por h. Y esto sería igual entonces a 2b sobre pi h, perdón, por el seno de h pi menos el seno de 0. El seno de 0 es 0 y el seno de h pi lo podemos calcular en esta misma tabla. Seno de h por pi. Cuando h es igual a 1 tengo el seno de pi, que es 0. Cuando h es igual a 2 tengo el seno de 2pi, que es 0. Cuando el h es igual a 3 tengo el seno de 3pi, es 0 y ustedes ya encontraron el patrón. Entonces todo esto es 0. Siempre es 0 el término que está asociado al coseno. Bien, ahora, una vez que calculamos la componente que está asociada al seno y la que está asociada al coseno, la idea es calcular la componente armónica total, o sea, la que tiene las dos componentes compuestas en una sola valor. Para eso, entonces nos queda BH es igual a la raíz de B a H cuadrado más BH cuadrado.
Esa es la forma de calcular las amplitudes del armónico completo, tanto en su parte seno como coseno. En nuestro caso, el BBH es siempre cero, por lo tanto sale de la ecuación y entonces nos queda solamente BAH al cuadrado y por lo tanto, como estamos en una raíz, esto es exactamente igual a BAH. Si calculamos B1, ¿cierto? Que es la fundamental, vemos que es impar, por lo tanto va a tener valor, y nos da 4 sobre B, perdón, 4B sobre pi. El B1, si calculamos el B2, nos va a dar 0. Si calculamos el B3, el 3 es impar, por lo tanto nos va a dar 4 tercios B sobre pi. Si calculamos el B4 nos va a dar 0 y así sucesivamente el 5 va a tener otro valor. Eso quiere decir que el voltaje, el VDT, yo lo puedo escribir como el valor medio, recuerden que era 0, más el primer armónico, 4B partido por pi por el seno de omega t, más el segundo armónico que es 0, más el tercer armónico, 4B partido por 3pi por el seno de 3 omega t, más y así sucesivamente. Todos los armónicos, pero h impar. Sobre hasta infinito de 4b por h por el seno de h omega t. ¿Ok? Bien. En esta expresión, si la dibujamos, esa es la expresión en tiempo, ¿cierto? Pero también tiene una representación en frecuencia. Y esa representación en frecuencia la voy a dibujar acá. Y corresponde solamente a los coeficientes. Entonces aquí voy a frecuencia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a dejar hasta el 7. La componente 0 no existe. No hay valor medio, por lo tanto esto queda en 0. La componente fundamental es la más grande y es la que tiene el valor de 4b partido por pi. Por lo tanto esta la voy a dibujar hasta allá arriba. Y esto es 4b partido por pi y esto corresponde a b1. Luego la componente 2 es 0, la componente 3 es un tercio de esto de arriba. Entonces es aquí 4b partido por 3 pi. Y tengo que el componente 3 llega hasta ahí. Esto es B3. 4 es 0, el 5 va a ser el mismo valor dividido por 5, por lo tanto va a ser un valor que va a llegar hasta por aquí. Ya no le voy a poner valores, después el 6 no tiene y el 7 va a ser más un séptimo de la señal original. Ahí pueden ver ustedes cuál es la representación en frecuencia y en tiempo de la misma señal. B7. Bien. Veamos ahora la corriente. La corriente nos va a salir un poquito más compleja, así que aquí les voy a pedir un poco de paciencia. Las expresiones para la corriente son exactamente las mismas que para el voltaje, el cálculo de las componentes de Fourier. Entonces, podemos calcular el valor medio, ya lo tenemos calculado desde antes, podemos calcular ahora el valor IAH como 1 sobre pi. Aquí no hay simetría, así que tenemos que usar la expresión completa. De 0 a 2pi de la corriente, que sería I de t, perdón, lo voy a escribir como omega t, por el seno de h omega t, de omega t. Esa es la primera expresión. Y sabemos que la corriente solamente es válida la primera mitad del ciclo y durante esa mitad del ciclo tiene un valor de una ganancia y una señal sinusoidal. Entonces, esto va a ser equivalente a 1 a pi, de la integral de 0 a pi
de la corriente por el seno de omega t, por el seno de h omega t. Bien, aquí de nuevo tenemos que usar un, una igualdad trigonométrica para poder resolver lo que está dentro de la integral, que tenemos dos frecuencias distintas. Y para eso tenemos que recordarnos la siguiente identidad, que seno de A por el seno de B es igual al coseno de la resta, o sea, B menos A, menos el coseno de la suma, que sería B más A, medios. ¿El coseno? Sí, menos el coseno de la suma. Con eso entonces podemos calcular. Ahora, en nuestro caso A es omega t y B es h omega t. Esto es un B. ¿Ya? Entonces tenemos que el primer coeficiente, ¿cierto? Que es el coseno de B menos A, nos va a quedar el coseno de h omega t menos omega t. Por lo tanto, nos queda h, eh, esto es I por pi, por la integral, son dos no, voy a dibujarlo como una sola integral. Después lo voy a separar. Nos quedaría coseno de h omega t menos omega t, es decir, h menos 1 omega t. Luego nos queda menos el coseno de h de omega t más omega t, es decir, lo podemos escribir como h más 1 omega t. Todo eso dividido por 2 y integrado con respecto al ángulo. Bien, en este caso es podemos separar entonces la integral. En realidad podemos resolver la integral dependiendo de si la suma es positiva o negativa. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a definir una integral entre 0 y pi del coseno de h más menos 1 por omega t. Es decir, va a ser válido para los dos casos. Y esto, la integral del coseno, es entonces eh, un seno ¿sí? La integral del coseno es un seno dividido por el argumento, es decir, esto es seno de h más menos 1 omega t evaluado entre 0 y pi dividido por h más menos 1. Una vez, si hacemos la evaluación, ¿cierto? De esta integral, voy a correrme un poquito para poder expresar, dibujar toda la ecuación. Nos queda seno de h más menos 1 por pi menos seno de 0 dividido por h más menos 1. ¿Sí? Reemplazamos el pi, el omega t en pi al principio y le restamos el omega t después evaluado en 0 y este 0 se cancela. El seno de 0 siempre es 0. E internamente, este término, recuerden, si se fijan, tenemos dos elementos dentro del argumento del seno. Por lo tanto, podemos separarlo y nos queda seno de h pi dividido por h más menos 1.
Y acá tenemos que usar la operación inversa, es decir, tenemos un argumento, el seno con dos argumentos y por lo tanto una suma y una resta y podemos separarlos en senos y cosenos. Para eso entonces lo vamos a hacer seno de h pi por el coseno del segundo argumento, que es pi, más menos, dependiendo el signo, ¿cierto?, del argumento, va a ser el signo del segundo término. Y en el segundo término tenemos el coseno del primer elemento por el seno del segundo, que es pi. Todo esto dividido por h más menos 1. Y pueden ver que el seno de pi es 0. Por lo tanto, el segundo término se cancela. Y el coseno de pi es menos 1. Por lo tanto, podemos simplificar también el primer elemento y nos da que toda esta integral al final va a ser menos seno de h pi dividido por h más menos 1. Entonces, el que sea un más o un menos solamente afecta al denominador, pero el numerador va a ser siempre el mismo. Entonces, reescribamos la expresión de la integral 2pi por dos integrales. La integral de 0 a pi del coseno h menos 1 omega t menos la integral de 0 a pi del coseno de h más 1 de omega t. Y acá tenemos las expresiones, las tenemos ya calculadas. En el caso del menos 1, nos queda menos seno de h pi dividido por h menos 1. Y en el otro caso nos queda menos, y el seno es positivo, por lo tanto nos queda más seno de h pi dividido por h más 1. Entonces el i a h, que es el primer término, nos quedaría saco factor común el seno h pi y nos queda entonces menos 1 h menos 1 más 1 sobre h más 1. Y esto sería entonces, para finalizar, seno de h pi por multiplicando me quedaría menos h menos 1 y acá me quedaría más h menos 1 dividido por h menos 1 por h más 1, que es h cuadrado menos 1. Es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Aquí se cancelan los h's y me queda solamente los términos menos 1, que se suman, ¿cierto? Por lo tanto me da un menos 2 acá arriba, que se cancela con el 2 que tengo abajo. Y llego, ahora sí, finalmente, a que la componente AH, o sea, la componente armónica asociada al seno, es menos i sobre pi. Recuerden que el 2 se canceló. Seno de h pi dividido por h cuadrado menos 1. Si recuerdan, el seno de h pi es 0. Acá lo teníamos escrito antes. Por lo tanto, ¿todos los términos van a ser 0? No necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando el h es 1, me queda seno de 0, perdón, seno de h pi es 0 y h cuadrado menos 1 también es 0. Por lo tanto, me queda un término que está indefinido y por lo tanto tengo que recurrir a un límite. ¿Cómo calculo ese límite? Entonces lo puedo hacer de la siguiente forma. Me queda el i menos pi límite para h igual a 1 del seno de h pi dividido por h cuadrado menos 1. Pueden resolver el límite, por supuesto, pero también pueden darse cuenta de otra cosa. Pueden darse cuenta de que la definición
del, de la primera componente es I era I sobre pi por integral de 0 a pi de seno cuadrado de omega t. ¿Eso de dónde viene? Viene de acá arriba. Esta expresión. Aquí. Solo que reemplazando el h por 1. Si reemplazo el h por 1 me queda I sobre pi, la integral de 0 a pi del seno cuadrado de omega t. Y el seno cuadrado de omega t lo teníamos resuelto acá. La integral del seno cuadrado de omega t es pi medios. Por lo tanto, podemos reemplazar I por pi medios y me da I medios. Ese es el único valor. Y de esta forma podemos expresar todos los componentes armónicos que están asociados al seno de la siguiente forma. I a h, I armónico h es I medios si h es igual a 1 y 0 si h es mayor a 1. Es decir, los componentes armónicos que están asociados al seno solamente son válidos para la fundamental. Todos los armónicos que están de ahí en adelante ya no tienen valor. Su valor se cancela. Veamos ahora qué pasa con la componente B. Ya como les dije que esta parte iba a ser un poco más larga, pero voy a avanzar, voy a saltarme algunas partes de las identidades trigonométricas, ¿cierto? Porque ya lo vimos antes, así que voy a dejar solamente el planteado como es, ¿cuál es el valor? Sería 1 sobre pi de la integral, pero esta vez multiplicado por el coseno de omega t, lo cual es igual a, como la corriente es semi-rectificada, o sea, la mitad del ciclo es 0, entonces esto me queda seno, que falta un h, de omega t por el coseno de h omega t, de omega t. Aquí se aplica exactamente la misma técnica anterior, es decir, tenemos primero que encontrar la expresión del seno y coseno con alguna de las identidades trigonométricas. En este caso, el seno de A, por ejemplo, podemos por el coseno de B es el seno de A más B más el seno de A menos B medios. Entonces reemplazamos en los términos de arriba y nos va a quedar también una expresión que depende de más menos, de h más 1 y h menos 1. En particular, nos va a quedar que esto es I dividido por 2pi por la integral de 0 a pi del seno de h más 1 omega t de omega t menos la integral de 0 a pi del seno de h menos 1 omega t de omega t. Y podemos aplicar también aquí, encontrar la solución genérica para ambos casos, ¿ya? Y nos quedaría que el seno de 0 pi, la integral del seno de h más menos 1 omega t
de omega t es igual a 1 más coseno de h pi dividido por h más menos 1. Lo mismo que el caso anterior, entonces tenemos que, dependiendo si el signo es positivo o negativo, solamente va a cambiar el denominador y el numerador se mantiene exactamente igual. Entonces al momento de reemplazar esto me queda i dividido por 2pi por cada uno de los términos de allá, entonces puedo sacar de factor común el coseno de h pi por, en la primera parte, como tengo una suma, me va a quedar 1 sobre h más 1 menos, y en el segundo tengo la resta, que es 1 sobre h menos 1. ¿Ya? Esta expresión es bastante parecida a la que teníamos ahí arriba, y en el fondo, cuando resuelva esto, me va a quedar que es menos i dividido por 2pi. Perdón, se suma el 1 más el 1. Me queda solo por pi. 1 más coseno de pi por h dividido por h cuadrado menos 1. Esa es la expresión del IBH. ¿Ya? Aquí tengo el mismo problema anterior, y es que cuando el h es igual a 1, los dos términos hacen 0. Por lo tanto, no puedo calcularlos directamente, sino que tengo que hacerlo a través de un límite. Entonces, IB1 es igual a menos i sobre pi por el límite, cuando el h es 1, de 1 más coseno de pi por h dividido por h cuadrado menos 1, y en este caso esto me da 0. Luego podemos resolver o podemos encontrar cuál es la relación del voltaje con respecto, perdón, de las armónicas con respecto al eh, el término que tengo arriba, que es 1 más coseno de pi h. Entonces tengo el coseno de pi por h, es cuando h es 1 tengo el coseno de pi, que es menos 1, cuando h es 2 tengo el coseno de 2pi, que es 1, menos 1, 1. Y si a esto le sumo un 1, me queda finalmente 1 más menos 1, 0. 1 más 1, 2. 0, 2. En este caso, a diferencia del anterior, cuando yo tengo un número par, el coeficiente existe. Cuando el número, el armónico es impar, no existe. Por lo tanto, puedo escribir como IBH es igual a 0 si H es impar, ¿ya? Porque vimos que ese límite también nos daba 0, y en el caso que sea par, tengo que pasar el 2 a la expresión, y por lo tanto me queda 2i dividido por pi por h cuadrado menos 1. Bien, ahí tengo el a y el b, y puedo ver que el a es solamente válido para 1, mientras que el b es válido para todos los elementos adicionales. Eso quiere decir que el IH, no lo voy a escribir ahora en IH todavía, lo voy a escribir primero en términos del voltaje, perdón, de los armónicos individuales. Entonces tengo que el I de t es el valor medio, o sea, I partido por pi, más el primer armónico, pero el primer armónico no tiene componente b, pero sí tiene componente a, que es I medio seno de omega t. Luego viene el segundo armónico, que no tiene componente A, de hecho ya no hay más componente AH después del primer armónico, solamente en el primero. Entonces tengo el segundo, y para el segundo tengo menos 2i dividido por pi por
como h es 2, me queda 4 menos 2, 3 por 3, y esta vez por el coseno de 2 omega t. Luego el armónico 3 no tengo nada, el armónico 4 nuevamente tengo 2i dividido por pi por, en este caso tengo 4 al cuadrado, 16 menos 1, 15, por el coseno de 4 omega t, y así sucesivamente, más todos los armónicos, pero para h igual a par, hasta infinito del b, del i, perdón, y bh, coseno de h omega t. Bien, si lo dibujamos en términos de la frecuencia, ahora tenemos lo siguiente. Esto es para 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay una componente 0 que es pi, perdón, la corriente dividido por pi. Esto es B0. Luego tengo la corriente dividido por 2, que es la mitad de la corriente. En el primer caso es el tercio y en el segundo es la mitad. Entonces va a ser un poco más grande. Después, en el segundo armónico, no tengo también una componente, pero que esta vez es 2 tercios y partido por pi. Por lo tanto, es 2 tercios de la componente media. 2 tercios, está por ahí más o menos. Esto es B2. Luego, en componente 3 no tengo. Componente 4 tengo 2 quinceavos de i partido por pi. Por lo tanto, es bastante más pequeño. No tengo. Y el 6 y más pequeño. Y aquí tengo entonces los componentes armónicos B6, B4, perdón, y B6. Con eso tengo el análisis armónico completo. Luego voy a calcular los términos relacionados con la distorsión, tanto para el voltaje como para la corriente. Primero vamos a calcular el ripple. El ripple de voltaje está dado por el voltaje máximo, que en este caso recuerden que es V, menos el voltaje mínimo, que es menos V, dividido por el valor medio. Pero, aquí, ¿cuánto es el valor medio? Es, lo voy a escribir completo. Esto es B max menos B mínimo dividido por el V medio. Y en el caso que nosotros estamos, el V max es V, el V mínimo es menos V, y el V0 es 0, no tiene valor medio. Por lo tanto, no puedo calcular el ripple en una señal que no tiene valor medio. En el caso de la corriente, tengo el ripple de la corriente, es la corriente máxima, que en este caso es I, menos la corriente mínima, que es 0, dividido por la corriente media, que si recuerdan es I partido por pi. Por lo tanto, esto es simplemente pi, y eso quiere decir que el ripple es del orden del 314%. Es bastante ripple. En el, en el caso del THD, que es otro elemento que nos permite calcular la distorsión, tenemos el THDB, se calcula como la raíz del voltaje RMS dividido por el voltaje 1 RMS al cuadrado menos 1. ¿Cuánto era el voltaje RMS? En una señal cuadrada, el voltaje VRMS es simplemente la amplitud. ¿Cuánto el voltaje 1? Era, voltaje 1, lo tenemos acá, es 4V partido por pi. Pero ese es el valor de la amplitud del armónico. Es el valor de la amplitud de una señal sinusoidal de la componente fundamental. Como es sinusoidal, ¿cierto? Recuerden, aquí arriba van a poder verlo. Aquí. Es una componente del voltaje, pero recuerden, fíjense que es sinusoidal. Cada una de las componentes armónicas es sinusoidal.
está asociada a una sinusoidal. Por lo tanto, el valor RMS de una sinusoidal es simplemente la amplitud, que en este caso es 4b partido por pi, dividido por la raíz de 2. Y si reemplazamos esos valores en el valor del TH de B, nos queda eh, la raíz de 2pi cuadrado dividido por 16 menos 1, y esto es 0.4834. Por lo tanto, tenemos cerca de un 48% de distorsión armónica. Y en la corriente se ocupa la misma ecuación, pero obviamente con los valores de corriente RMS y el valor fundamental RMS. Y recordando que el valor RMS de la corriente es I medios, mientras que el valor fundamental es I medios. ¿Ya? Aquí tienen que tener cuidado de que el valor para calcular el THD necesitan que los dos valores estén en RMS. ¿Ya? Un ejemplo típico, un error típico que sucede es que después de hacer la descomposición de Fourier, ese mismo número lo ocupan para calcular el THD. Y en este caso, si lo hicieran de esa forma, les daría 0 el THD, lo cual es incorrecto porque la señal tiene una distorsión. No tienen que olvidar que entonces que tienen que usar el valor RMS de la fundamental y que como es un componente armónico que está asociado a una componente a una señal sinusoidal, es simplemente la misma amplitud, pero esta vez dividido por raíz de 2. Reemplazando eso, nos queda que el THDI es la raíz de 2 al cuadrado menos 1. Y eso sería 2 menos 1, 1, 100% de distorsión. Es muy alta, ¿sí? Pero tienen que considerar que aquí la corriente I tiene una componente media. Es decir, si nos vamos a la representación en frecuencia, y recuerden que el THD es la relación entre la energía de los armónicos dividido por la energía de la fundamental. Y en este caso tenemos la fundamental y dentro de los armónicos además se cuenta la componente del valor medio. ¿Ya? Por eso no es conveniente aplicar el concepto de THD a señales que tienen un valor medio, porque distorsiona el valor real o sea, da un valor de distorsión que es erróneo. ¿Ya? Ahora, bien, para finalizar, vamos a calcular la potencia. La potencia es el voltaje multiplicado por la corriente, es la potencia instantánea. Y la potencia media es la integral de la potencia instantánea, el valor medio de la potencia instantánea. En este caso, recuerden que la rectificación, ¿cierto? La corriente semirrectificada tiene un valor sinusoidal solamente en la mitad del ciclo. Y durante esa mitad del ciclo, el voltaje es constante, por lo tanto, tengo 1 sobre 2pi, lo voy a escribir en ángulo ahora, de 0 a pi, porque solamente en la primera mitad del ciclo existe el voltaje y la corriente. En la otra mitad en la otra mitad del ciclo solamente existe voltaje, no corriente. Y en esa mitad del ciclo tengo que el voltaje es constante, V, y la corriente es I seno de omega t. De omega t. Entonces esto me queda BI partido por 2pi
por integral de 0 a pi del seno de omega t, y eso ya lo habíamos calculado al principio. Me queda que esto simplemente es BI partido por pi. Ese es el valor medio de la potencia y por lo tanto la potencia media. La potencia aparente es los valores RMS de voltaje y corriente, la multiplicación de ambos valores. Y como ya los teníamos ahí arriba, el VRMS es B y el IRMS es simplemente I medios. Por lo tanto, el valor de potencia aparente es BI medios. Con la potencia aparente y la potencia activa podemos calcular el factor de potencia, que nos da P partido por S. Recuerden que el factor de potencia es muy importante, es solamente está definido como la relación de las potencias. Acá tienen que olvidarse que hay un coseno phi involucrado, porque no son señales sinusoidales. Entonces es simplemente la potencia activa dividido por la potencia aparente. En este caso nos queda la potencia activa es BI partido por pi y la potencia aparente es BI medios. Por lo tanto, el factor de potencia nos queda 2 dividido por pi, lo cual es 0.636. Bastante bajo el factor de potencia debido a la gran distorsión que hay. Ahora, ¿cómo podemos analizar esta potencia en términos de armónicos? ¿Ya? En el caso de la potencia armónica, nosotros lo que se hace es, en el fondo, multiplicar las descomposiciones armónicas. Es decir, recuerden que el V de t era 4b partido por pi. Voy a escribir los primeros dos armónicos. Seno de omega t más 4b partido por 3pi seno de 3 omega t más todo el resto de los armónicos, desde h sobre 3 a infinito, del VH, seno de h omega t. Entonces, esa es la descomposición armónica del voltaje. En el caso de la corriente tengo lo siguiente. Tengo una componente fundamental, perdón, una componente media, que es I dividido por pi, más la componente fundamental, I medio, seno de omega t, más una segunda armónica, que es 2 tercios, I sobre pi, seno de... Perdón, este ya no es seno, porque recuerden que ahora es el V era el que estaba funcionando. Entonces era coseno de 2 omega t más la sumatoria de los h mayor a 2 hasta infinito de los IH. En este caso en un coseno de omega t. ¿Ya? Ahora, para calcular entonces la potencia media, lo que hay que hacer es calcular la potencia instantánea, que es la multiplicación del voltaje y la corriente. Y aquí, si lo hacemos en frecuencia, nos va a quedar la multiplicación de varios términos cruzados entre ellos. Es decir, nos va a quedar la multiplicación de un seno por una constante, un seno por un seno de 2 omega t por un seno de 3 omega t por el seno, es decir, todos los armónicos del voltaje multiplicados por todos los armónicos de la corriente. Pero aquí hay que tener, hay una cierta restricción acá, y es que consideremos lo siguiente, consideremos que eh, esto sería entonces la multiplicación de todos los términos armónicos, la sumatoria de todos los términos armónicos del voltaje por la multiplicación de todos los términos armónicos de la corriente. Ya, por lo tanto, quedan muchos términos cruzados. Pero, si yo quiero calcular el valor medio,
se va a producir un fenómeno en el cual los armónicos, la integral de los armónicos se va a ir cancelando. ¿Por qué? Supongamos que tenemos dos armónicos distintos, un voltaje con un contenido armónico, por ejemplo, un seno de n omega t, y una corriente que es un seno de m omega t. O sea, son dos señales sinusoidales, pero de distinta frecuencia. La potencia instantánea entonces va a ser la multiplicación de los dos. Va a ser el seno de n omega t por el seno de m omega t. ¿Sí? Ocupamos una eh, identidad. Podemos escribir esto como coseno de n menos m omega t menos coseno de n más m omega t medios. Y esta potencia es la que tenemos que integrar para obtener la potencia media. Entonces nos quedaría P es igual a 1 sobre, si usamos estos valores de acá, ¿cierto? Nos quedaría 4 sobre pi de dos integrales. La integral del coseno de n menos m omega t menos la integral del coseno de n más m omega t. ¿Qué pasa si las señales, las frecuencias son iguales? Es decir, n es igual a m. Si son iguales, entonces el primer término del coseno nos va a dar la integral de 0 a 2pi del coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1 de omega t. Menos la integral de 0 a 2pi del coseno de n más m, pero los dos son iguales, por lo tanto 2n omega t, el doble de la frecuencia. Es decir, si las dos frecuencias son iguales, solo si son iguales, me va a dar un valor constante y un valor del doble de la frecuencia. Si yo hago la, la integral de esto, me va a dar 2pi. El primer término es 2pi menos 0, si yo evalúo la integral. Y el segundo término, ¿qué es lo que pasa con el segundo término? Tengo un coseno del doble de la frecuencia, supongamos un coseno así, y que está integrado entre 0 y 2pi. Entonces, si integro una señal sinusoidal, ya lo vimos al principio, el valor medio de esa señal sinusoidal va a ser igual a 0. Por lo tanto, este término se va a cancelar y la potencia simplemente va a ser un medio. Es decir, si las dos señales tienen la misma frecuencia, van a producir un valor de potencia media. Pero ¿qué pasa si las frecuencias son distintas? Si n es distinto de m, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener la expresión, perdón, voy a tener la expresión de ahí arriba, la expresión genérica. Y en este caso voy a tener armónicos, recordando que siempre que n y m son números enteros, yo voy a tener un número entero en ambos integrales. Entonces voy a estar integrando, por ejemplo, una fundamental con una tercera armónica. Y cualquier integración que yo haga de una fundamental, por ejemplo, en un periodo va a ser 0. Una tercera armónica en un periodo, muy bonito,
la parte positiva debería haber sido igual que la negativa, también me va a dar 0. O sea, para cualquier señal sinusoidal, o sea, para cualquiera de estas dos señales que yo tengo acá, si el n y el m son distintos, la potencia va a ser 0. ¿Cuál es lo importante de este concepto? Es que solamente va a existir potencia activa si es que el voltaje y la corriente tienen componentes en las mismas frecuencias, los mismos componentes de frecuencia. Y en nuestro caso, el caso del ejemplo, recuerden qué es lo que teníamos. En el caso del voltaje, teníamos lo siguiente. No había componente fundamental, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el caso de la corriente, voy a tratar de dibujarlo en la misma escala. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en el caso del voltaje, no teníamos componente media, sí teníamos una componente fundamental, teníamos una tercera, una quinta, una séptima. Y en el caso de la corriente, teníamos voltaje, corriente media, corriente fundamental, segunda, cuarta, sexta. Entonces pueden ver que las componentes del voltaje y de la corriente con respecto a la frecuencia, solamente la componente fundamental tiene ambas componentes, tiene tanto voltaje como corriente. En el caso de la componente media, cierto valor medio, solamente hay valor medio en la corriente, pero no en el voltaje. Por lo tanto, esa componente, el valor medio, no va a producir potencia. La fundamental tiene voltaje y corriente, por lo tanto, esa fundamental sí va a producir potencia. La segunda armónica solamente tiene corriente y no voltaje. La tercera armónica solo voltaje. La cuarta, la quinta y así sucesivamente hay solamente una de las variables en las cuales existe, por lo tanto, no van a producir potencia. Solo va a producir potencia la componente fundamental. ¿Cómo podemos corroborar esto? Bueno, calculemos cuál es la potencia instantánea del primer armónico. La potencia instantánea entonces del primer armónico va a ser esto multiplicado por esto. Recuerda, esos dos son los primeros armónicos. Entonces me queda 4b por i dividido por 2pi, es decir, 2bi partido por pi. 2bi partido por pi por la integral no, perdón, todavía no es la integral, por el seno cuadrado de omega t. Todavía no estamos calculando valor medio. Esto es la potencia instantánea por el seno cuadrado de omega t. Esa es la potencia instantánea de la fundamental. Y si a esta potencia instantánea le calculamos el valor medio, 1 partido por 2pi por la integral de 0 a 2pi de esta componente, ¿cierto? 2bi partido por pi, seno cuadrado de omega t, me va a resultar de omega t, me va a resultar que la potencia es el 2 con el 2 se cancelan. Me queda bi partido por pi cuadrado por la integral entre 0 y 2pi del seno cuadrado de omega t. De omega t.
resolviendo esa solución, entonces me va a dar pi, eh, y por lo tanto la solución es 2 por pi, lo cual es la misma potencia que yo había calculado acá. Entonces ustedes pueden ver que efectivamente la potencia, si yo calculo la potencia instantánea la potencia, perdón, media de la primera eh, componente armónica, de la fundamental, va a ser igual a la componente, a la potencia media de toda la señal. ¿Por qué? Porque las demás componentes armónicas, ninguna de ellas tiene tanto voltaje como corriente. Entonces ninguna de ellas produce potencia activa. Por supuesto, sí producen potencia reactiva. O sea, perdón, potencia aparente. Porque todas ellas van sumando a la corriente RMS, pero no potencia activa. ¿Ya? Para finalizar, vamos a ver entonces qué pasa con el factor de distorsión. En- Vimos que el factor de distorsión se calculaba como la componente de la corriente fundamental RMS dividido por la corriente RMS. Y en este caso sería I partido por 2 raíz de 2 dividido por I medios, lo cual corresponde a 1 sobre raíz de 2 y eso es 0.707. Es el factor de distorsión calculado con la ecuación que tenemos en el apunte. Si ahora sabemos que el factor de potencia es igual, bueno, la definición es P partido por S, pero lo podemos escribir también como un factor de distorsión por un factor de desplazamiento. Entonces, como tenemos el factor de potencia y tenemos el factor de distorsión, podríamos calcular el factor de desplazamiento, que es el factor de potencia dividido por el factor de distorsión. Y esto es 0.6, 0.6, ¿dónde está el factor de potencia? Acá, 0.636 dividido por 0.707. Y fíjense que esto me da 0. Déjenme calcular. 0.636 dividido por 0.707 me da aproximadamente 0.9. Me da 0.9 el factor de desplazamiento, pero si ustedes se fijan en el voltaje, voy a reescribir de nuevo el voltaje y la corriente, pero solamente las fundamentales. Tenemos el voltaje, es 4 en el tiempo, es 4V dividido por pi, por el seno de omega t. Creo que lo tenía más abajo también. 4b partido por pi por el seno de omega t, más todas las componentes armónicas. Y en el caso de la corriente, I de t es igual. Este tenía un valor medio, que era I dividido por pi, más I medio seno de omega t, más todos los armónicos en adelante. ¿Sí? Acá arriba lo tenía. Claro, seno de omega t. Entonces, si se fijan, las fundamentales de voltaje y de corriente, que sería esta y esta, están en fase. Entonces, si están en fase, el coseno phi, el coseno entre el voltaje y la corriente, tiene que ser 1. Pero
resulta que ese 1 que yo tengo aquí no coincide con el factor de desplazamiento que yo calculé acá, porque no debería haber sido 1. ¿Por qué no es válido? Y la respuesta es porque esta definición del factor de distorsión que tenemos acá, recuerden que es solo válida si es que el voltaje de alimentación es sinusoidal. Porque de esa forma yo puedo sacar a la componente fundamental y resolver el factor de potencia. Si no, si la corriente fundamental, el voltaje no es solo fundamental, no es una sinusoidal, como el caso de acá, que es una cuadrada, no se puede aplicar este factor de distorsión. ¿Ya? El factor de distorsión correcto acá sería el mismo factor de potencia, es decir, 6.636. 6.636, claro. El factor de desplazamiento es 1, porque las fundamentales están en fase, y el factor de distorsión ya no se puede calcular de esa forma, sino que se tiene que calcular usando el factor de desplazamiento y me daría el mismo factor de potencia. Perdón, el factor de potencia es el 0,6. Bien, importante que se fijen en eso, el factor de distorsión y de desplazamiento. El desplazamiento está asociado al desplazamiento en la fundamental y se puede obtener cuando ustedes hacen la descomposición de Fourier. De ahí ustedes pueden saber si hay, si por ejemplo aquí hubiera salido una fundamental en coseno, habría tenido un cierto ángulo. Pero las dos fundamentales salieron en seno, por lo tanto no tienen ángulo. Y el factor de distorsión solamente se puede calcular con las corrientes cuando el voltaje es sinusoidal, o sea, cuando solamente existe el V1, la primera componente armónica. Bien, espero que les haya ayudado.